Buenas noches con todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Luz Pérez, asesora de Biomit, y en esta oportunidad estoy con Diana Peña, que es presidente de Biomit. Somos un comité que se encarga de la democratización de las áreas de biomateriales e ingenierías de tejidos, y tenemos como objetivo brindar espacios para compartir conocimiento, como webinars, talleres abiertos a personas tanto de UTEC como personas externas, hacer divulgación científica de aplicaciones de biomateriales, ingeniería de tejidos, formar grupos de investigación específicos en sus áreas de biomateriales e ingenierías de tejidos y con ello fomentar el desarrollo de proyectos. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del investigador Marco Antonio Cabello Napurí, egresado de pregrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de posgrado en la Maestría de Inmunología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Con 11 años de experiencia en inmunología, terapia celular, cultivo celular, ingeniería de tejidos y producción de apósitos biológicos, así como el campo de docencia y colaboración como coinvestigador de proyectos aprobados por Concitec. En la actualidad, él trabaja como biólogo en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Gracias a todos por asistir. Marco, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, es un gusto estar con ustedes y poderles brindar un poco lo que he venido yo haciendo en el transcurso de mi trabajo de investigación. Ok, bueno, ustedes me dirán cuando gusten. Gracias por aceptar la invitación, Marco. Sí, puedes compartir tu pantalla, ahora te hago como anfitrión. A ver, un momento. Ya está. A ver, un momento. Bien. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, sí se puede ver. Ya, perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar, ¿ok? Bien, en general me presento, soy Marco Antonio y pues soy biólogo egresado, como me comentaban, de San Marcos. Y tengo una maestría en inmunología en la Universidad Cayetano Heredia. Pues dentro de lo que yo he venido y formándome y aprendiendo un poco, pues mi orientación iba a la parte de inmunología y poco a poco fui descubriendo lo que sería el cultivo celular, ¿no? Y esto lo complementé con el trabajo que realizo ahora. Yo trabajo en el Hospital del Niño San Borja, ayudando a niños quemados en lo que, a ver un momento, ayudando a niños quemados en lo que es la ayuda en la regeneración de tejidos, ¿no? Entonces, poco a poco ahí fui descubriendo un poco el hecho de trabajar con células y también el hecho de poder entrar en este rubro nuevo que es células madre. Pues dentro de todo lo que me había planteado como objetivo en mi trabajo de investigación como tesis, pues tenía que juntar todo lo que iba yo captando a través de mi experiencia, ¿no? Y me planteé la idea de hacer el ensayo a través de evaluación in vitro del potencial regenerativo de un gel de plasma rico en plaquetas, ¿no? Sumado a ello con células epiteliales amnióticas humanas. Pues le voy a contar un poco toda la historia, todo lo que he venido haciendo y también lo referente al tema. ¿Okay? Así que vamos a empezar entonces un poquito de algo que ustedes deben conocer, el hecho de cuando hablamos de cultivo celular, pues no es como ahora ustedes los ven en los libros o en los videos, ¿no? Básicamente se empezó de esta manera. Se empezó con estos frascos, lo que ustedes pueden ver aquí es un kit, el primer kit que se podría llamar de cultivo celular. Acá tenían unos frascos de vidrio y los ambientes donde trabajaban en ese entonces eran de esta manera, ¿no? Obviamente controlados, como ustedes pueden ver, ¿no? Con mandiles estériles, guantes, ¿sí? Pero aún no se conocía el hecho de trabajar en las cabinas de flujo laminar o en sistemas cerrados, ¿no? Pero es así como se inició. Es así como inició. Muchos premios Nobel se llevaron a cabo simplemente por adecuaciones del cultivo celular, por ejemplo, como descubrir que el cambio de medio en el cultivo celular permitía que las células pues vivan más tiempo, se ganaron un premio Nobel. Imagínense la importancia que tiene este tema. Y pues actualmente, como ustedes dan cuenta, ya algunos de ustedes de repente tienen la oportunidad de trabajar en este tipo de áreas. Son áreas controladas, ¿no? Áreas ya con grados GMP, ¿no? Dependiendo, grados a nivel de GTP y con sistemas pues completamente cerrados, controlados, por ejemplo, con lo que sería presión, temperatura, con pisos completamente, digamos,
cubiertos para que no haya incluso la adherencia de bacterias, igual como también el hecho de techos, de paredes, etcétera. Y pues ya el sistema se va haciendo más complejo, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes? Antes trabajaban pues en una mesa, ahora trabajamos en estas cabinas de flujo laminar. Y cosas que ustedes ya conocen, ¿no? Como los tipos de ambientes de bioseguridad. Para el cultivo celular, básicamente lo que se requiere son ambientes de bioseguridad tipo 2, ¿no? Tipo 2. Tipo 3, tipo 4 no es necesario, ¿sí? Al menos que pues estés trabajando con un cultivo celular y estés por ahí trabajando con virus, pues podrías tocar el tema. Pero en el lado de regeneración que yo te voy a contar ahora, pues con un tipo 2, con una sala limpia, o sala blanca también podrías tener muy buenos resultados, ¿no? Y lo que deberías apuntar quizás, ¿no? En el hecho de tus conocimientos es llevar a lo que sería el sistema cerrado grado clínico, donde básicamente pues no hay influencia y no hay, digamos, mucha intervención de la manipulación humana. Se dan cuenta todos en base a sistemas cerrados, ¿no? Los medios ya vienen en bolsas y simplemente por tipo cánulas, ¿no? Y con jeringas es donde el medio se va a vertir, se va a cambiar el medio. Ahora te voy a contar un poco de ello, ¿no? Y esto permite también que tengamos unos frascos más grandes. Cuando trabajas, por ejemplo, en tus primeros, digamos, pruebas o trabajo en cultivo celular, vas a darte cuenta que usas frasquitos de 75 centímetros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, aquí ya para un paciente, pues los frascos ya aumentan. Estamos hablando de frascos de 300 centímetros cuadrados a más. Incluso estos frasquitos vienen con pisos, ¿no? Vienen hasta de repente 5 o 10 pisos a más. Y pues, ¿por qué? Porque la incidencia con respecto a un tratamiento a un paciente te va a llevar a entender que tú requieres por lo menos 2 millones de células por kilogramo de peso. Pues que un paciente llega aproximadamente, un niño, a pesar pues unos 40 kilos, pues podrías trabajar con 80 millones de células, ¿no? Y en un frasquito de 75 centímetros cuadrados, pues a lo mucho podrías llegar a obtener 2 millones de células por ahí. Y pues imagínate cuántos frascos requerirías, ¿no? Entonces, este sistema es lo que actualmente se está trabajando mucho, ya a nivel, digamos, europeo, que es el sistema cerrado, ¿ok? Muy bien. A ver, otra cosa de lo que podríamos también hablar un poco es el hecho de lo que sería la piel cultivada, ¿no? Esto es lo yo, bueno, venía trabajando también igual, seguimos trabajando en el hospital. Es un proceso de obtención de células a partir de una muestra pequeña del paciente, ¿no? Esto ocurre mayormente cuando el paciente tiene quemaduras muy amplias. Por ejemplo, pues imagínate todo el cuerpo te hablo de los niños, ¿no? Todo el cuerpo del niño que sea un 100%. Y de ese 100%, pues vas a darte cuenta de que el 60% o 70% se encuentra quemado. Entonces no tienes zona de adora, que llaman los médicos, ¿no? Una zona en la cual pues tú puedes tomar piel del mismo paciente y colocar en las zonas dañadas. Al no haber eso, mayormente este tipo de ensayos son para pacientes que tienen pues quemaduras hasta incluso 80% digamos, de expansión. ¿Qué hacemos? Tomamos una muestra de 1 centímetro cuadrado y el centímetro cuadrado obtenemos células como son los queratinocitos que puedes ver aquí, ¿ok? Y también obtenemos los fibroblastos. Y lo que hacemos es armar una lámina que, bueno, esto se le conoce mayormente como piel cultivada, no es una piel completa, ¿ok? Pero como te vas a dar cuenta aquí en un corte histológico, aquí tenemos los fibroblastos, ¿ok? Como si fueran la dermis, y de acá los queratinocitos como si fueran la epidermis, ¿no? Asemeja mucho a lo que sería una piel. Esto se le coloca al paciente, imagínate acá tenemos una lámina, ¿no? Ya con las células, y se le coloca esto al paciente y logramos amplificar aproximadamente, pues si tomamos de 1 centímetro cuadrado, podemos llegar a tener aproximadamente unos 20 frascos de 75 centímetros, algo de 1500 centímetros cuadrados. O sea, la producción y la cobertura para el paciente es muy buena. Acá ustedes tienen, por ejemplo, las células que se van a encontrar dentro del gel, ¿no? Van a ver ustedes el microscopio, el tipo de crecimiento que van teniendo. Pues esto es lo que actualmente estamos trabajando mucho. Ya tenemos varios pacientes que hemos salvado con este tratamiento. Ya en otra oportunidad te podré contar un poco más sobre ello. Otra de las cosas que he venido también desarrollando es el hecho de cocultivos, ¿no? Trabajar a la idea de que tanto una célula A como una célula B, en este caso células dérmicas, pues en conjunto tengan la capacidad de poder proliferar y crecer. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces se usan células
digamos, murinas o células xenogénicas, con la idea de que nos permitan ayudar el crecimiento de las células humanas. Pues la idea de cuando trabajamos en terapia celular es que se deje todo lo xenogénico, todo lo que no es humano, y se busque más bien, digamos así, humanizar el producto final. Pues yo estaba justo haciendo eso, ya que este ensayo que ustedes ven aquí, para el crecimiento de estos queratinocitos, usamos una línea llamada línea 3T3, que ustedes pueden ver aquí. Y esta línea que está acá es como un feeder layer, o sea, sirve de alimento para que estas células puedan crecer. O sea, estas mientras van muriendo, liberan proteínas como la AP1, y esto te permite de que estas células puedan crecer. Sin embargo, pues yo me resisto un poco a ello, y lo que estoy tratando de hacer es cultivar los propios fibroblastos del paciente con sus queratinocitos, como puedes ver aquí. Acá están el canito por aquí, y acá están los fibroblastos, con la idea de poder conseguir una buena confluencia, ¿no? He tratado de hacer, más o menos por ahí estoy llevando la idea. Ya he obtenido, ahora te voy a contar un poco, agregando factores de crecimiento a este medio, y sí tengo una buena confluencia sin necesidad de usar un feeder layer, ¿no? Entonces acá puedes ver una buena confluencia de queratinocitos y los fibroblastos que irían al costado. Otra de las cosas que también tuvimos un poco de experiencia es en el diseño de una impresora. Acá tienen ustedes a un amigo que es el doctor Winston Jaramillo, que es de Ecuador, del Hospital Bernaza. Y pues estuvo acá por visita en Perú haciendo su maestría en bioingeniería, pues, y él era muy curioso en esto, ¿no? Entonces empezó y dijo que podría elaborar una impresora. Y empezamos en el mundo de la impresión a querer también tratar de buscar imprimir este modelo que te he comentado de piel cultivada, ¿no? Y pues por ahí veíamos algunas cosas que iban bien y otras que iban mal, pues el proyecto todavía está en pendientes, ¿no? Luego, elaboración de piel celular. Es algo que en nuestro país es un problema. El problema es claramente que no tenemos muchos donantes de piel. No es como en otros países que obviamente tú eres donante desde un principio, y más bien para que no seas donante tendrías que hacer toda una documentación y trámite. Acá es a la inversa, ¿no? Aquí tú eres una persona que estás en todo tu derecho de no donar, y que pues muy pocos, en el tiempo que tengo trabajando yo en esto de donación y trasplante y regeneración, pues he visto que son como más o menos 7 años, a lo mucho 3 a 4 donantes completos, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy difícil conseguir piel. Entonces nosotros, ¿cómo conseguimos la piel? La piel nosotros la conseguimos de donaciones de dermolipectomías, aquellas que se hacen, por ejemplo, cuando tienes pues cirugías plásticas, ¿sí? Y retiran, digamos, una porción de piel, y esto nos envía a nosotros para poder tener la piel. Y dentro de lo que queremos nosotros elaborar es el hecho de poder quitar las células a una piel, digamos, de una persona o de un donante, y poder sembrar en ellas células del propio paciente, ¿no? Esto ya se viene trabajando, tenemos experiencia en ello, hemos recibido capacitaciones. La única limitante que nosotros nos tenemos es el hecho de la fuente, ¿no? O sea, de la donación de esta piel. Ya que imagínate una persona que tiene quemadura pues del 50%, 30% de quemadura, no requieres estos pedacitos de piel, no vas a requerir mayores extensiones de piel. Pues esa es la limitante con este ensayo, pero sí podríamos trabajar en base, por ejemplo, a úlceras, podríamos trabajar heridas pequeñas, zonas donde de repente el daño ha sido más profundo, ¿no? Y por ahí, digamos, plantear una metodología de tratamiento. Otra de las cosas que estoy haciendo justo ahorita, y justo le comentaba a Luz que quería presentarles a ustedes algo de esto, es que también al carecer, por ejemplo, de piel humana como donación, hay algo que siempre tenemos y es constante, ¿no? Que sería el amnios. Y el amnios, que nosotros, por ejemplo, podemos ver, ya el amnios que ustedes pueden ver aquí, esto básicamente, este amnios es digamos, una fuente rica, ya que es un producto de desecho, ¿no? En todos los partos lo que hacen es simplemente la placenta la desechan, y nosotros lo que hacemos es rescatar el amnios y producir apósitos. Entonces, acá lo que ustedes pueden ver es un apósito de amnios, ¿ya? Nosotros le ponemos un tul porque como es tan delgadito, es tan fino, como ustedes pueden ver aquí, se llega a plegar. Entonces, estos amnios se usan mucho para, por ejemplo, tratamiento a nivel de pequeñas quemaduras, problemas visuales. Mucho del hospital del Lino, ¿no? Nos pide este producto
para el tratamiento de algunos problemas a nivel, por ejemplo, de cirugías o poscirugías, ¿no? De cataratas. En general usan estas membranas amnióticas. Y acá ustedes pueden ver una fotografía, ya es fotografía nada más, de lo que sería un amnio sin células. Entonces, dentro de lo que se me estaba ocurriendo era poder usar este apósito como, digamos, un scaffold y poder armar un constructo, ¿no? Con células y que podríamos colocar en el paciente. Pues eso todavía recién lo estoy haciendo, acabo de acabar esta semana, aún no tengo el corte histológico, pero te muestro un poco el hecho de acá puedes ver las células que se van sembrando encima de este amnios, ¿no? Y lo que puedes ver aquí es el frasco, ¿no? El frasco que es obviamente también lo traté de sembrar con el hecho de poder ver, ir comparando la velocidad de adherencia y también de proliferación. Acá bien pueden ver con mayor claridad, ¿no? Las células que ya se están, digamos, un poco como que entre adheriendo y fijando a esta membrana amniótica. Y aquí, pues, estos son los queratinocitos que sembré y iban formando colonias, como puedes ver, ¿no? En el transcurso de los días, este ensayo lo tengo prácticamente casi ya 20 días, pues las células comienzan a tener un crecimiento un poco raro, ¿no? Pero vemos que sí están cubriendo la expansión de la membrana amniótica. Y también en otras fotografías podemos ver un poco ya la morfología incluso de ellos, ¿no? De cómo van tomando su morfología. Y acá tienen ustedes pues una foto con un poco más de detalle de estos fibroblastos y aquí también los queratinocitos que ya se van adhiriendo y van tomando una mejor morfología sobre esta membrana amniótica. Pues, no les tengo la histología, como les comento, que me hubiera gustado tenerla ya para que puedan ver finalmente qué se sembró, qué obtuvimos y si hubo capas o no. Pero con esta fotografía que les muestro, pues está teniendo mucho resultado bueno, digamos así, para lo que yo espero. Y que, pues, imagínense, poder tener de un producto de desecho y poder sembrar células del propio paciente y cubrir mayor cantidad de expansión, pues estaríamos logrando beneficiar y tratar a estos niños quemados. Dentro entonces de lo que he ido aprendiendo, como te dije, y te voy a contar un poco la historia de cómo me orienté a esto, es que descubrí algo, ¿no? El hecho de hablar de células madre. Y células madre, seguro que ustedes ya han tocado el tema, muchos de ustedes sí conocen. Pues hay que rescatar cosas importantes de ellas. Sé que ustedes, muchos van a la rama de bioingeniería, entonces, y muchos van a querer de repente armar constructos como el que yo he armado o como el que te he ido mostrando, y de repente muchos mejores. Pero para que entiendas esto, primero te tengo que hacer una pequeña descripción de qué es una célula madre. La célula madre es una célula que tiene la capacidad de poder autorrenovarse. Y algo principal, que tiene la capacidad de poder generar progenitores. Estos progenitores incluso no pueden ser de linajes. En otras palabras, esta célula se puede diferenciar. Y ustedes me dirán, ¿cómo así? Pues esta célula tiene la capacidad, obviamente, de contarte, ¿no? De decirte que es capaz de poder pues, o digamos, de una célula madre de tejido adiposo, diferenciarlo a adipocitos, claro, diferenciarlo a condrocitos, se puede, diferenciarlos a osteocitos, también vas a poder. Entonces, es peculiar entender, ¿no? Este hecho de que estas células tienen una alta capacidad de diferenciación. Entonces, una célula madre de por sí, ¿ok? Tiene una habilidad dual de autorrenovación y potencial de diferenciación. Pero ¿qué es lo que debes entender de una célula madre? En el caso de ustedes, ¿qué es lo que les debe interesar? De que cuando armen un constructo y coloquen las células madres sobre ello, que es lo que ustedes, eso es lo que se perfila a futuro, tienen que entender mucho lo que es referente al nicho, ¿ok? Al nicho biológico. Pues si ustedes ven aquí, ¿no? El nicho que la célula madre presenta y de la cual tú la vas a orientar o la vas a diferenciar, pues incluye factores como citoquinas, ¿sí? Proteínas, factores de crecimiento, el medio donde lo coloques. Obviamente, si tú estás trabajando, como en mi caso, en pacientes quemados o en úlceras de pie diabético, pues el ambiente que tú tienes para estas células son inflamatorias. Entonces, al colocarte un apósito, al colocar un gel con células madre, vas a tomar en cuenta de que hay muchos factores inflamatorios que ya debes tener en cuenta y que van a influenciar en la célula madre para su diferenciación, para su división o su proliferación. También el hecho de entender la matriz extracelular, ¿no? ¿Dónde colocar la célula madre? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no es lo mismo sembrar una célula madre en, digamos, sobre
digamos, este scaffold que tenga esta forma, ¿no? De sus poros triangulares, o que tenga más pequeños o circulares, o digamos, en este caso rectangulares, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la adherencia de la cédula va a generarte que cada una de ellas, ahora te voy a explicar, pues le induzca incluso a una determinada diferenciación. Lo mismo también el dónde la colocas, ¿no? Entender que todo lo que tú vayas a colocar, entre que son sales, algunas, digamos, sales, algunas vitaminas, algunos, incluso el medio, el agua que uses y la cantidad de oxígeno o de CO2, pues también te va a llevar, ¿ok? A entender que esos digamos, inductores te generan un cambio en su metabolismo. Y pues sin contar las células que van a estar en contacto con tu scaffold, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que perfilarse cuando hablen de células madre, y también entender cuando hablen, por ejemplo, de impresión, ¿no? El hecho del scaffold. Es muy importante entender todo el nicho de una célula madre. Y para eso, lo que, por ejemplo, tengo aquí es un resumen, ¿no? De todo lo que conforma el nicho de una célula madre. Muy aparte de las células donde puedas de repente tenerlas, ¿no? Según la zona, si quieres trabajar a nivel neural, a nivel epidermal, ¿no? A nivel hematopoyético, a nivel cardíaco, por ejemplo, a nivel muscular, pues tiene un nicho determinado y también tiene un grupo de células determinadas. Y como te digo, intervienen muchas proteínas hasta de adhesión, proteínas como las caderinas, etcétera, que te van a permitir tener un buen contacto de esta célula madre con las células que tú quieres de repente beneficiar o quieres regenerar. Entonces, las células madres se clasifican según lo que nosotros vamos a, de dónde lo obtengamos, ¿ok? Podemos hablar de ovocitos o mórula, podemos hablar de células madre totipotentes, ¿no? Estas son las células capaces de formar un ser vivo íntegramente, ¿ok? Como digo, generar células embrionarias y también extraembrionarias. ¿Ya? O sea, y acá tenemos el plastocito, embrión y el feto, lo vamos a llamar células madre embrionarias. Y podemos hablar que son las células conocidas con el nombre de pluripotentes, que pueden diferenciarse en células derivadas. Ahora, ¿qué es lo que puedes darte cuenta? En una diferencia entre una pluripotente y una totipotente, hay algo muy importante. Lo importante acá es entender de que esta pluripotente no es capaz de formarte un ser vivo por completo, a mucha diferencia de unas totipotentes como las células germinales que sí lo pueden hacer. Con respecto a las células un poco ya, digamos, más fuera de lo que sería la etapa embrionaria, tenemos las células madre placentarias y también la célula de sangre de cordón. Y las células, ya cuando hablamos de etapa de ya de después del nacimiento hasta adulto, podemos hablar de células madre adultas. Entonces, estas pueden dividirse en multi, oligo o unipotentes. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tomar en cuenta? De que estas células que ustedes pueden ver aquí, perdón, estas células que ustedes pueden ver aquí, disculpen, ¿ok? Estas adultas, lo que están perdiendo es la capacidad de pluripotencia, o sea, la capacidad de diferenciación. Por ejemplo, no es lo mismo una célula totipotente que puede diferenciar y formarse un ser vivo completo, imagínense toda la célula un ser vivo, la pluripotente que puede formar 3 capas germinales, y las adultas que solamente se orientan a una capa germinal e incluso a un solo tipo de células. Entonces, pues la idea en general de trabajar, de hecho, para terapias, se ha ido mucho trabajando con células madres adultas, o sea, con grasa, con células de médula ósea, ¿no? Pero muy poco el hecho de trabajar con células embrionarias, ¿no? También por la parte de restricción ética, ¿no? Hay que entender el hecho de poder diferenciar en si trabajar con unas células embrionarias, pues estamos trabajando con un ser vivo, ¿no? Porque recuerda que la vas a obtener del embrión, en el cual obviamente pues lo obtienes, pues en muchos casos lo obtenían de abortos cuando empezó este tipo de ensayos, y pues no era éticamente correcto, ¿no? Entonces se llevó las células madre a trabajar con células adultas. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden ver aquí? De que por eso surgió hace, creo que fue en el año 2014 o 2000, sí, por ahí creo, que Yamanaka, el premio Nobel, descubrió lo que serían las células X. Son células pluripotentes inducidas, o sea, se les indujo a las células madre adultas a que
por procesos moleculares, ¿no? Con factores de transcripción como SOC, NANOC, OT4, puedan diferenciarse, ¿no? Puedan, digamos, regresionar, podríamos decir el término, a lo que serían esas células pluripotentes. O sea, estas células de aquí tienen esta capacidad. Pero, pues, hace unos años han surgido ya postulaciones en los cuales dicen, pues, que las células IPS también pueden generar tumores, ¿no? Por este cambio, este proceso que se le hace de adultas a IPS, pues en pacientes a largo plazo puede generar tumorigenicidad. Entonces se quedó de lado también las células IPS. Y pues el hecho de entender, como te digo, de las células totipotentes a células, digamos, adultas, lo que vas perdiendo es la pluripotencia y la capacidad también proliferativa. ¿Okay? Una célula pluripotente, una célula embrionaria, se divide más rápido que una célula adulta. ¿Okay? Entonces, como te digo, aquí lo que tienes que tener en cuenta es la ética, los teratomas y la inmunogenicidad para escoger con cuál célula tú deseas trabajar en proyectos futuros que tengan con respecto a lo que sería bioingeniería. Entonces acá tengo un resumen de lo que hemos hablado. Hablamos de totipotente, hablamos del cigoto, pluripotente, células troncales embrionarias, aquellas que presentan estos factores de transcripción y que le dan el carácter de pluripotente. Tenemos las células multipotentes, llamadas también adultas, con factores específicos, ¿ok? Y por ahí tenemos las oligopotentes y las células especializadas diferenciadas. Lo que puedes ver, darte cuenta aquí, que estas células diferenciadas, como te mencionaba, por procesos de reprogramación y que se llaman IPS, le agregaron estos factores de aquí, ¿ok? Y las volvieron pluripotentes. Eso es en resumen lo que hemos visto en la siguiente imagen. Ahora, ¿qué más me importó de las células madre? Pues la inmunología, como te dije, ¿no? Llevé una maestría en inmunología y dije, pues, ¿para qué me puede servir? Para las células madre, les cuento que tienen una alta capacidad, ¿ok? De lo que vendría a ser el controlar el sistema inmunológico. ¿Te das cuenta? Pues tienen la capacidad de poder disminuir la diferenciación de macrófagos, por ejemplo, disminuir la maduración y activación de las células dendríticas, disminuir la activación de las células NK, disminuir lo que sería la producción de anticuerpos y activar lo que serían las vías T reguladoras, ¿no? Entonces, si te estás dando cuenta, en otras palabras, estoy diciendo de que las células madre lo que hacen es regular el sistema inmunológico. O sea, si tienes un paciente que tiene mucha inflamación, un paciente quemado, por eso actualmente hay un trabajo, ya que está en fase 3, en los cuales a pacientes con COVID les han colocado células madre mesenquimales con la idea de que puedan disminuir, como te das cuenta, puedan disminuir completamente la etapa inflamatoria de estos pacientes con beneficios, ¿okay? Con beneficios de poder, digamos, tener buenos resultados. Esta es la idea de que se trabajaba con células madre mesenquimales de pacientes con COVID. Y en mi caso, lo que yo trabajo es, como te dije, como tengo pacientes y niños que tienen pues, inflamación, pues todo el sistema inmunológico se encuentra alterado y se encuentra activo. Entonces lo que hay que hacer es colocar células que tengan esa capacidad de poder disminuir. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de las células madre en la inmunología. No quiero ahondar en esto para no complicarles un poco ya. Y otra de las cosas que también es importante es que muchos trabajos vienen teniendo un poco de reticencia. ¿Por qué? Porque las células madre las obtienes de una persona A, de un donador, y pues tú las puedes obtener, las puedes proliferar y las puedes colocar en diversos pacientes. Pues siempre surge la idea del rechazo inmunológico, la idea de que pues es halogénico, la idea de que puede generar no cualquier percance. Imagínate ahora solamente con las vacunas que nos han puesto, todas las ideas que la gente se ha ido generando, ¿no? Hasta de los chips que pueden colocar, de todo eso. Imagínate que te digan, te voy a colocar la cédula de una persona. Entonces, obviamente, cualquiera tiene ese rechazo. Pues hay algo importante, de que no son las células solamente importantes, sino también es lo que libera la célula. Entonces, la célula, dentro del cultivo celular, dentro de su proceso de ciclo celular, puede ir liberando algunas citoquinas, ¿no? Algunas quimioquinas, factores, algunas proteasas, y también libera algunas microvesículas, ¿no? Algunos exosomas. Entonces, si tú juntas estas proteínas con estas microvesículas, lo que tendrías tú, y vas a escuchar el término, secretomas.
Entonces, cuando tienes un secretoma y colocas el secretoma, por ejemplo, en un paciente, no las células, sino lo que libera la célula del secretoma, ya te estás liberando un poco el hecho de todas las regulaciones a nivel de terapia celular, ¿ok? Estás trabajando solamente con pequeñas vesículas y con proteínas. Entonces, cuando han hecho los estudios con respecto a estos secretomas, pues han encontrado de que aumentan la protección celular, disminuyen la apoptosis, muerte celular, aumentan la regeneración, ¿no? Asimismo, lo que también es, controlan el sistema inmunológico, ¿ok? Y pueden incluso inducir, ¿no? Y atenuar, digamos, inducir a que se libere, por ejemplo, estos factores de TGF beta, que lo que hacen es atenuar la fibrosis. ¿Y qué es la fibrosis? Ustedes han visto niños quemaditos o personas quemaditas que tienen algunas ciertas marcas o heridas, ¿no? Que son tipos de quelas que le llamamos nosotros. Pues esas son productos de fibrosis. Es cuando el mismo cuerpo ha generado mucha cantidad de fibroblastos que se han diferenciado a miofibroblastos, y estos miofibroblastos te han generado esas pequeñas heridas. Eso depende de cada persona, depende incluso pues del tratamiento que hayas usado, ¿no? Entonces, los inductores también para la regeneración. Pero trabajando con estos solamente, estos secretomas que liberan las células madre, pues tienes, mira, cuánto poder de regeneración y también de inmunomodulación. ¿Ok? Entonces, si tienes por ahí una idea de trabajar en referente a esto, pues puedes armar tranquilamente un constructo, ¿no? Incluso de repente, armar un gel, ¿no? Y colocarle de repente productos de secretoma, simplemente tendrías muy buenos resultados. ¿Ok? Listo. Otra de las cosas que podemos hablar también y que quiero que conozcas es el homing, ¿no? Se ha hecho muchos estudios de que, por ejemplo, en pacientes, las células madres se colocan por vía endovenosa, ¿ok? Es como, pues, colocas a la venita la aguja, tienes la bolsa con las células y las células van a migrar por todo el torrente sanguíneo de la persona y se van a dirigir a la zona dañada. Y ustedes me dirán, pues, ¿pero cómo se va a una zona? O sea, ¿por qué no se queda en otro órgano? Pues porque tienen una capacidad que le llaman el homing. ¿Y qué es el homing? Pues el homing, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Las células han sido colocadas en el torrente sanguíneo, como te había comentado, y las células se dirigen, ¿ok? Se dirigen hacia la zona por reconocimiento. ¿Por qué? Porque estas células que son dañadas liberan factores, liberan citoquinas, que estas células las reconocen, ¿no? Como señales químicas, y llegan a la zona. Es muy diferente, ¿ok? Entender y no confundan los términos con movilización, porque una cosa es que se movilicen, ¿no? O sea, desde la zona de repente que ha sido dañada, se rompen las uniones entre las células y ellas se van a movilizar al torrente sanguíneo para llamar y atraer más células. En el caso, esto es a lo contrario, ¿no? Tú colocas en el torrente sanguíneo las células madre y estas se van a dirigir a la zona dañada. Acá tenemos un estudio, por ejemplo, donde a este ratoncito han colocado células, ¿no? En determinados órganos, células cancerígenas, ¿no? Que generan, por ejemplo, tumores, como puedes ver aquí. Y lo que se han hecho es netamente colocar a través de la colita las células madre, ¿sí? Y se hicieron estudios ya a nivel de, pues, cromatográficos, y podrías ver que las células madres se iban dirigiendo a lo que son, bueno, este es un escáner, ¿no? Tipo es un escáner, que se van dirigiendo hacia los órganos que están dañados, ¿no? Entonces luego hicieron una, pues, disección del animal y encontraron que las células se habían localizado justo donde habían ellos encontrado mayor cantidad, por ejemplo, de células o tumores, ¿no? Entonces eso le llamaron homing, que estas células tienen la capacidad de poder dirigirse a la zona que está afectada o dañada. Y algo que a ustedes de repente les va a interesar bastante dentro del grupo de los bioingenieros es el hecho de entender que ¿dónde siembro mis células? ¿No? Es la gran pregunta que siempre a veces me hace. ¿Dónde la puedo sembrar? Pues yo te puedo decir, las puedes sembrar básicamente en el scaffold que tú desees, tanto que puede ser artificial o sintético, como también biológico. Pero ¿de qué depende que tus células se puedan diferenciar? Pues van a depender incluso de entender un poco las fuerzas que hay entre el lugar donde tú lo vas a colocar y las fuerzas que tiene la célula para poder adherirse. Entonces, aquí se puede hablar de isotrópicos cuando las fuerzas son iguales. Y cuando hablamos nosotros de anisotrópicos es cuando las fuerzas son diferentes. Entonces, si te das cuenta,
una célula que tiene diferentes fuerzas o diferente presión con respecto a donde tú lo coloques, pues toma una morfología diferente con respecto a una célula que tiene y comparte la misma intensidad y presión, en este caso, o fuerza, lo que se llama isotrópico. ¿Ok? No te quiero complicar, pero para que me puedas entender, es que, por ejemplo, tienes acá una célula madre, ¿no? Y si tú, por ejemplo, tienes acá un scaffold, ¿ok? Que es un poco, digamos, más rígido y vas aumentando la rigidez, por ejemplo, del scaffold, e incluso vas aumentando la cantidad de oxígeno, pues esta célula madre, ¿qué sucede? Pues se va a ir diferenciando, por ejemplo, en un scaffold no tan duro, tienes, por ejemplo, células neurales. En scaffold medio tienes la parte de grasas. Si tú contienes un scaffold muy rígido, pues estas células se van a diferenciar, por ejemplo, a células del hueso, osteocitos. Entonces, pues esto genera mucha intriga y mucha importancia para poder entender que cuando armes un scaffold, ¿no? Por ejemplo, muchos usan agar para sus primeros inicios. Es muy diferente trabajar con un agar concentrado, por ejemplo, pues al 1%, digamos por aquí, y que lo concentres, ¿no? Un poco más, de repente, ¿no? Al 5%. Entonces, según la concentración, es un ejemplo que le estoy dando, puedas tener el hecho de poder diferenciar tu célula madre. Entonces, de pasar de lo que son isotrópicas a células anisotrópicas. ¿Y cómo entiendes esto mejor? Pues aquí tienes una representación un poco más clara, ¿no? Esto ya es un poco más molecular, ¿ok? Pero incluso se entiende de que colocando, por ejemplo, en zonas que son un poco entre más rígidas y más suaves, ¿ok? Tienes digamos, el hecho de entender que si tú, por ejemplo, colocas una célula en una zona más rígida, lo que vas a darte cuenta es que va a haber una mayor interacción, ¿no? Y en una zona de repente más suave van a haber una menor interacción y van a intervenir otro tipo de proteínas. Pero incluso se sabe y se entiende de que si tú cambias el lugar donde, por ejemplo, la has sembrado en este tipo de constructo, ¿no? Y tú cambias, cambias, por ejemplo, a otro constructo, puede ser de rígido a suave, de suave a rígido, la célula ya al momento de que tuvo la primera adherencia, la proliferación, pues lo que tiene es un proceso de memoria. Por más que tú le cambies digamos, de scaffold, va generando una memoria. Entonces, qué importante es entender la comunicación que puede haber entre las células y la comunicación que puede haber, digamos, con la superficie donde tú lo coloques, ¿no? Muy interesante entender el hecho de la diferenciación y también el hecho de la memoria que puede tener. Entonces, si tú quieres tener células que tengan la capacidad de poder diferenciarse a ositos, pues con un scaffold completamente rígido, ¿no? Por más que así tu scaffold en adelante tome una distancia un poco más blanda, pues la memoria de células va a mantener esa diferenciación, ¿sí? Ahora, métodos de obtención son muchos, chicos. Pues la obtención más correcta y la que se está trabajando ahora es el método de Splant. Como puedes ver aquí, obtienes una mejor, digamos, actividad celular, viabilidad celular, ¿ya? Con respecto a otros métodos que son enzimáticos. ¿Sí? ¿Cómo es un splant? Simplemente, por ejemplo, el tejido que estés trabajando, ¿no? Puede ser amnios, puede ser corion. Colocas solamente un pedacito de ello sobre el frasco que estás sembrando, como puedes ver aquí, un pedacito, y agregas medio, y en el transcurso del tiempo las células van a empezar a migrar, a salir de este espacio y van a empezar a ocupar el plástico. Retiras lo que sería este pequeño trocito y al final las células comienzan a crecer y proliferar en el frasco, ¿no? Como puedes ver aquí también y en este ejemplo, que van creciendo. Entonces, este es el método más correcto, pero demora mucho tiempo. ¿Okay? No es lo mismo una enzimática que obtienes en el mismo día, o sea, en cuestión de 4 horas, obtienes tu número celular, a que con el SPLAN, pues en una semana recién estás obteniendo una pequeña proliferación celular, ¿no? Pero para mí lo más correcto es trabajar con métodos SPLAN. Entonces, entendiendo un poco esto, hablemos de los fundamentos que ustedes tienen que entender cuando hablas de regeneración y terapia celular. Pues hay que entender las 3 R que yo le llamo, ¿no? Reemplazar, reparar y regenerar. Y las 3 siempre están, digamos, interconectadas. Para eso existen técnicas o, digamos, acá ramas como la terapia celular, la terapia génica y la ingeniería de tejidos. Todo esto engloba lo que actualmente y en futuro imagino va a ser la medicina regenerativa. Ahora, ¿qué es lo más simple que puedes trabajar y lo que todo el mundo está buscando crear ahora? Pues es hacer un scaffold.
Y un scaffold, o lo que llaman un biocompuesto, un constructo, ¿de qué está hecho? Pues tienes una matriz, como te he comentado, la matriz es muy importante. La porosidad, la consistencia de tu matriz es muy importante. Lo otro, tener células. Pues puedes tener células ya adultas, como fibroblastos, queratinocitos, como te he explicado que venía haciendo, o también células madre. Pero recuerda que las células madre tienen un nicho especial. Entonces, tu matriz tiene que ser también muy especial y acorde a lo que vas a sembrar. Y aparte de ello, factores de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que te va a dar este beneficio? Pues son células que se pueden renovar, son células que van a restaurar el tejido dañado, son células que van a beneficiar la proliferación y la diferenciación. En sí, todo este constructo que tú estás armando va a beneficiar en lo que es la regeneración del tejido dañado. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de tejido dañado, si hablamos de regeneración, pues vas a entender que hay problemas. En heridas crónicas, como una quemadura o una úlcera de pie diabético, lo que vas a encontrar aquí y vas a ver es el hecho de darte cuenta que estos factores de crecimiento, como factor de crecimiento de fibroblastos, como factor de crecimiento epidermal, como el vascular que va a formar, por ejemplo, los vasos endoteliales, el de plaquetas, en general se encuentran disminuidos, ¿ok? Van a estar mermados en este tipo de personas. Entonces, ¿qué es lo que aumenta en estas personas? Aumenta, como te dije, la inflamación. Entonces, en las etapas de regeneración, cuando hablamos ya de que una persona, por ejemplo, te haces un pequeño corte, lo primero que va a pasar es una etapa inflamatoria y tú vas a darte cuenta que en el corte te generas unas zonas enrojecidas, te genera picazón, ¿no? Un poquito de inflamación. Es la primera etapa, tus células inmunes están defendiéndote, están trabajando. Ahora, la siguiente etapa sería la fase proliferativa o también la fase regenerativa. Pero acá hay un problema. El problema es que en estos pacientes que son crónicos, la etapa inflamatoria es muy larga. Entonces, no te permite pasar a la etapa regenerativa. ¿Sí? No es lo mismo que una persona que no tenga problema de diabetes o que no tenga quemaduras, que se haga un pequeño corto en herida, pues su etapa de regeneración va a ser prácticamente, digamos, directa, ¿no? Corta, ¿sí? De repente en unos pues 15 días estamos viendo ya la formación de una costra y pues al mes ya prácticamente la zona está completamente cubierta. En estos pacientes no. Los pacientes se quedan en la etapa inflamatoria y esto va generando que vayan mermando su salud, ¿ok? Y que vaya también empeorando el hecho de que no tienen piel. Al no tener piel están expuestos a bacterias, están expuestos a pérdida de agua. Entonces, un paciente con quemaduras, imagínate de 60 a 90% de quemaduras, no lo puedes tener mucho tiempo en etapa inflamatoria, tienes que buscar regenerar. Y eso es el por qué se busca cubrir sus heridas. ¿Ok? Bien, vamos a ver células madre embrionarias y células madre adultas. Y lo que te voy a mostrar solamente de esta imagen es una gran diferencia. En las células madres embrionarias, ya, la ventaja es que tienes un número limitado de células. Son pluripotentes, como te he dicho, se tiene la capacidad de poder diferenciar a 3 tipos de capas germinales, ¿no? Mesodermo, endodermo, ectodermo. Imagínate, si hablamos de mesodermo, puedes trabajar con células musculares, puedes diferenciarlas, por ejemplo, incluso hasta células a nivel, por ejemplo, del músculo esquelético, que es muy usado. En caso de endodermo, podríamos trabajar, por ejemplo, incluso con células pancreáticas, ¿no? Y trabajar mucho con lo que es a nivel de cáncer de páncreas. El ectodermo podríamos trabajar con células neuronas, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de que es piel, ya, todo lo que es piel. Y con respecto, disculpen por la huella, ya, el gran número también que dispone, no muchas células en este caso. Desventajas, como te había mencionado, la tumoricidad, la inestabilidad genética, la inmunosidad, ¿ok? Y también las preocupaciones éticas, como te había dicho. En cuanto a las células madres adultas, pues todo eso se revierte en el hecho de que tú obtienes, por ejemplo, células madre de médula, células madre de tejido adiposo, ¿ok? Entonces, se reduce un poco el hecho de la parte ética, pero son tejidos potencialmente restrictivos, como te das cuenta, son localizados. Las células mayormente están inactivas y tú requieres de repente poder activarlas o enfrentarlas de repente para que tengas mejores resultados a, digamos, células o a factores para que mejores su actividad. Están localizadas en un nicho específico. Esto te hace que, como te había comentado, que si la quieres colocar encima de o sea, la quieres colocar en un scaffold y la quieres colocar dentro de un paciente, pues tienes que entender y darte cuenta todo el nicho que rodea a esta célula. Por ejemplo, si hablamos de una célula obtenida, por ejemplo, de médula, pues imagínate todo el nicho que posee a nivel de lo que serían células
ósteos, ok, osteocitos, pues tienes también las células a nivel endoteliales y en general, pues no, imagínate, entonces, pues tienes que buscar que el ambiente sea semejante a ellas para que puedan trabajar activamente. Tienen baja proliferación, ¿okay? No proliferan excesivamente y obviamente están sometidas a un proceso de envejecimiento rápido, ¿ya? Esas son las desventajas de trabajar entre una y otra. Pues entonces, ya entendiendo esto, chicos, pues yo me fui por las embrionarias, pero embrionarias no trabajando con células fetales, sino trabajando con las células que son del producto, digamos, de la placenta, que son las células membranas amnióticas. Ahora, lo que yo hice, entendí un poco el hecho de las capas del amnios, ¿ya? El amnios tiene una capa que se llama el corium, y por encima de ella tenemos al amnios. Perdón, la placenta tiene una capa que se llama corium, y por encima tenemos el amnios. El amnios tiene capas, ¿ok? Una capa, por ejemplo, que es la capa epitelial, ¿sí? Con células epiteliales amnióticas, tiene colágenos, como pueden ver, fibroblastos, tiene macrófagos, y tiene por acá colágenos de varios tipos, ¿no? 1, 2, 4, 5 incluso, ¿ok? Y lo que hice yo fue retirar, ¿ok? El amnios, separarlo del corium, como puedes ver acá, separo el amnios del corium, y luego lo que retiro son estas células que están aquí, las células epiteliales. Ellas las llamé, o se llaman, células epiteliales amnióticas humanas, ¿ok? Y en mi trabajo que consiste, ahora te voy a contar un poco de lo que yo hice, tuve las plaquetas y las armé en un gel, y lo que hice fue formar un biocompuesto. Ya te he contado un poco la experiencia de células madre mesenquimales, y ahora te voy a contar después la importancia de las plaquetas, pero estas plaquetas tienen factores de crecimiento. Las células madre, como te he mencionado, tienen propiedades muy importantes para la regeneración y para controlar la etapa inflamatoria. En otras palabras, lo que yo tenía es un biocompuesto que iba a tener citoquinas inmunoreguladoras, ¿ok? Iba a tener factores de crecimiento que iban a permitir la regeneración. Esto fue mi borrador de idea, ¿ok? Esto fue lo que yo quise hacer. Y partiendo de este borrador, empecé a entender un poco y a profundizar el hecho de que estas células amnióticas, pues, eran células adherentes. Entonces, para que entiendas esto, hay que primero partir de que existen células no adherentes y células adherentes. ¿Ok? Entonces, células, por ejemplo, que no se van a adherir, las vas a ver circulares, y células que se adhieren, por ejemplo, acá tengo un fibroblastos que tiene la forma, por ejemplo, así de, ¿no? Larguitas, células adherentes. ¿De qué depende la adhesión? Pues de fases. La primera etapa depende de interacciones electrostáticas. Muchos usamos, por ejemplo, frascos de cultivo, que son frascos de poliestireno tratados, algunos vienen tratados, y estos hay una fuerza electrostática entre el frasco, ¿ok? Y la célula. La segunda etapa ya conviene un poco con la parte de las integrinas y que son partes de la célula ya. O sea, son proteínas que se van a ir integrando a este frasco. Y la última ya es completamente la adhesión. ¿Ok? Entonces, para que entiendas un poco qué es lo que hice y cómo yo trabajé, yo no trabajé con el método de plan. Yo necesitaba retirar las células con método enzimático. Para eso usamos tripsina. La tripsina es una enzima, es una serinproteasa, ¿ya? Que básicamente lo que hace es trabajar a nivel de estas uniones que te he mencionado aquí, a nivel de estas uniones, ¿sí? Lo que hace es romper estas uniones. Igual, como te he mencionado aquí, lo que estaba haciendo es retirar estas células no amnióticas de la membrana, digamos, de esta capa de aquí de colágeno, ¿ok? Y aquí en el medio ustedes van a ver que también hay proteínas que se van a integrar. Entonces, estas trabajan a ese nivel. Como puedes ver aquí, cortando, retirando completamente las células epiteliales que yo quería. Entonces, ¿por qué estudié estas células? Ahora fue un poco el hecho. Ya más o menos tenía la idea de cómo poder extraerlas, qué eran adherentes, cuál era la importancia, para qué me servían, pero ahora hay que entender un poco más por qué escogerlas. Pues dentro de lo que yo había escogido era de que estas células por amnios, como ustedes pueden ver, esta es una placenta, ¿ok? Y acá se está retirando el amnios, esta capita del amnios de la placenta, y lo que ves aquí que queda blanquecino es el corium, y acá tienes el cordón umbilical, ¿no? Acá tienes el cordón umbilical también. Esto es un producto de desecho, ¿no? O sea, al final el médico saca el bebé, saca la placenta y la placenta va al tacho, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es rescatar el amnios. Ahora, ¿por qué es importante? Pues esta célula, dentro de lo que ustedes van a ver, es que no presenta HLA-DR, CD86 y HLA-BC. Si ustedes por ahí se acuerdan, cuando hablamos de trasplantes, muchos dicen, hay que ver la histocompatibilidad. Pues esto es la histocompatibilidad.
¿Qué tan histocompatible es lo que tú vas a colocar a una persona de un donante a un receptor? Pues al no presentar estos marcadores de histocompatibilidad, pues esta célula no genera rechazo. No hay problema en que tú la coloques de una persona hacia pacientes. Luego, ¿qué más? Pues puede darte cuenta que no presenta actividad telomerasa, o sea, no forma tumores. ¿Qué más? Tiene actividad inmunoreguladora. Hablando de HLA-G, HLA-G es una de los mayores protectores y, digamos, moléculas que te va a permitir que todo lo que la mamá pueda ingerir, tanto sea a nivel bacteriano, general para la criatura, pues uno de los principales inmunoreguladores y lo que va a hacer es reducir rechazo inmunológico. Lo otro que se puede diferenciar a 3 capas, o sea, tiene perfil de pluripotente, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Y lo otro principalmente que no estaba trabajando con células, digamos, con células obtenidas de embriones. O sea, son células que tienen un perfil embrionario sin usar embriones. O sea, células que producen estos factores de transcripción. Hasta ahí estaba todo contento, todo estaba bien, ¿no? Y ahora me tocaba probar con algo más. O sea, yo dije, bueno, si voy a colocar mis células en una persona que está quemada, lo principal que quiero yo que regenere es su capa dérmica. Entonces la capa dérmica, como te comenté, está formada por fibroblastos. Entonces lo que hice fue aprender un poco el hecho de obtención de fibroblastos dérmicos. Como puedes ver aquí, tienen esta morfología, ¿no? Pero también ahí me di cuenta un poco de que estas células, en general, todas las células que tú puedas trabajar tienen una curva de crecimiento, ¿ok? Una curva, obviamente hay que entender, porque no todas las células tienen la misma curva de crecimiento. O sea, mis células, por ejemplo, con respecto a los fibroblastos, tienen una curva diferente de crecimiento con respecto a los queratinocitos. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante que ustedes siempre entiendan en qué tiempo las células llegan a su pico y también en qué tiempo comienzan a morir y llegan a etapa de senescencia. Tú no puedes colocar células que estén en esta etapa de aquí a un paciente. ¿Ok? Porque muchas senescentes están en apoptosis y muchas de ellas incluso pueden tener malformaciones cromosómicas. Lo ideal es colocar en esta etapa de aquí. Como puedes ver aquí, ¿no? Que ya está llegando a su pico. Ese es lo mejor que le puedes dar a un paciente a nivel de terapia celular. Y otra de las cosas que me pasó, pues dentro de lo que a mi experiencia aprendí, es que a veces yo pensaba que más era mejor. Y no es así, ¿no? Porque yo lo que hacía, por ejemplo, era dejarlo. Dije, bueno, yo quiero que el frasco esté completamente lleno, que mis células estén rebalsando, ¿no? Estén una encima de otra, como puedes ver aquí. Pues dentro de lo que yo pude apreciar aquí es que muchas de ellas también estaban entrando en apoptosis. ¿Por qué? Porque no tenían espacio por donde más crecer. Esto es lo correcto. Una confluencia del 70% donde puedes ver, ¿no? Espacios vacíos donde las células todavía tienen para poder crecer. Te estaría hablando de que estaríamos en esta etapa. No en el pico máximo, ni tampoco en el descenso, que es lo que te puedo mostrar aquí. Estas células tienen una capacidad de poder reconocer que cuando una está muy cerca de la otra, pues ya no crecen, ya no proliferan. Se llama inhibición por contacto. Entonces, esto tiene mucho que ver también con la parte molecular, que yo les aconsejo que ustedes vayan profundizando, ya que el cultivo celular y todo nueva rama tiene mucho que ver con la parte molecular. Y aquí, porque ustedes pueden ver que existe un reconocimiento entre células. ¿Ok? Existen, por ejemplo, estos factores RAC y factor ROC, y que tienen mucho que ver con la actividad de actina y de los microtúbulos de las mismas células, ¿ya? Entonces, lo que es una etapa de reconocimiento, entre ellas se reconocen, ya que están muy cerca, se activan estos factores RAC y ROC, como puedes ver aquí, reconocen los dos RAC de las células A y células B, y esto hace de que exista una migración, ¿no? Y un reacomodo, ¿ya? Un remodelamiento de esas actinas y microtúbulos para que estas células decidan cambiar su dirección de proliferación. Es así como van ocupando los espacios vacíos. Ahora, otro agregado más en lo que yo quería investigar eran las plaquetas. Ya sabíamos mucho de las plaquetas. Las plaquetas es un trabajo que viene hace muchos años atrás y que son importantes por los factores de crecimiento que presentan. Mira, justo lo que te mencioné, que una persona que pues tiene problemas inflamatorios como quemadura, están escasos, ¿no? Disminuyen. Mira, los factores como el crecimiento fibroblástico, el factor epidermal, el factor de crecimiento de queratinocitos, incluso también el vascular endotelial. Y esto es muy simple, ¿no? Se obtiene de por ejemplo, de aféresis, ya separación también celular, obtienen también donación de sangre, etcétera. En estos productos, ¿no? Obtienen concentrado plaquetario.
equipos que se encargan de hacer el contador plaquetario. Lo que tú tienes que hacer es hacer un proceso de pool, o sea, juntar varios de estos conectores plaquetarios para que tengas una mayor diversidad y una mayor cantidad también de plaquetas por microlitro, y luego de esto someterlas a licuotas y llevarlos a lo que sería el shock térmico, ¿no? O sea, llevarlos a entre calor y frío. ¿Por qué? Porque las plaquetas tienen gránulos. Las plaquetas tienen gránulos alfa, y lo que tienes que hacer es lisar las células por shock térmico y que estos factores se liberen. ¿Ok? Se liberen todos los factores. Y esos factores que tú ves aquí son los que te van a ayudar en tu regeneración. Ahora, entonces un poquito más de lo que yo ya te muestro lo que yo hice. Este es un gel que, ese es el gel que yo básicamente trabajé, ¿no? Lo hice en plaquitas de 6 para ensayos, pero pues puedes trabajar en cualquier tipo de frasco, ¿no? En cualquier tipo de volumen. Y estas son las células amnióticas que justo te comentaba dentro de lo que sería el gel. Y aquí a los días, ¿no? Aproximadamente a los 4 o 5 días ya las células comenzaban a proliferar incluso dentro del gel. Y empecé a hacer trabajos de estudios de curva de crecimiento de fibroblastos. ¿Con qué intención? Mi intención era primero mi intención fue buscar de lo que yo estaba creando, este apósito, este biocompuesto, mejor el crecimiento de los fibroblastos. Pero se me ocurrió algo más. Dije, ¿cómo voy a colocar todo el gel y con los fibros? Entonces, lo que hice fue trabajar en base a concentración del lisado plaquetario, como te comento. Acá lo que tú obtienes al final, después de romper las plaquetas, es el lisado plaquetario humano. Y esto es lo que yo obtuve, lisado plaquetario humano. ¿Sí? Entonces, en base a estas proporciones, también es lo que armé el gel. Y dije, bueno, no trabajo con el gel, pero voy a trabajar con el lisado de plaquetas. Porque igual, tanto en ese lisado de plaquetas como en el gel, trabajando con el mismo número de plaquetas por microlitro y trabajando con la misma concentración, pues iba a tener los mismos factores de crecimiento. Entonces empecé a probar con 5% de lisado plaquetario, 10%, 20%, ¿okay? En concentraciones. Lo que se estandariza, y ustedes seguro han revisado, es que el estándar para crecimiento celular, ¿ya? O sea, tienes tu medio que es rico, tiene obviamente agua, tiene muchas sales, pues tiene algunos minerales, tiene algunas vitaminas, etcétera, y también tiene factores de crecimiento que les brinda el suero bovino fetal. ¿Ok? El gol estándar de cultivo es el suero bovino fetal. Y yo lo que hice fue probar con lisado plaquetario al 5%, al 10% y al 20%, y también con el medio condicionado a 48 horas de mis células. ¿Te acuerdas que te había hablado de secretomas? Esos secretomas que iba liberando estas células, o sea, aquí no hay células, sino lo que la célula libera. A esto yo le llamé medio condicionado. Entonces empecé a evaluar y sembré fibroblastos, ¿ya? Y les agregué medio preparado con suero bovino fetal, medio preparado con 5% de HPL, ¿no? Con 10, con 20 y con medio condicionado. Y empecé a hacer la contabilización por días, ¿no? El día 0 hasta el día 9. Si ustedes se dan cuenta, el de color rojo es el crecimiento normal y el gol estándar con suero bovino fetal. Solamente usando el medio condicionado de mis células, ¿okay? Sin factores de crecimiento, básicamente tenía la misma, ritmo de crecimiento. O sea, en otras palabras, si yo no quiero usar solo un fetal, podría ser el medio condicionado o los secretomas que liberaban las células amnióticas. Y empecé a probar con concentrados 5%, 10 y 20%, como te comento, y aquí sí me sorprendió mucho, ¿no? Estas células comenzaron a tener ya una diferencia significativa al 5%, mira al 10% y mira al 20%. Aquí tienes el número de células para que puedas tener en cuenta mayormente cuántas obtienes. En el día 8 ya fue ya esto pues demasiado, ¿no? Entonces, dentro de lo que yo termino concluyendo de esta parte, es que te recomiendo trabajar con lisado plaquetario al 5%. No al 10, no al 20, porque la morfología de estas cambia mucho. Como el crecimiento es tan agresivo de los fibroblastos, pues incluso podrías tener algunas malformaciones cromosómicas. Y colocar las células con estos factores, digamos, de crecimiento completamente exacerbados a 20, 10%, no es recomendable. Entonces yo te recomiendo que trabajes al 5%. Luego también hice ensayos con respecto a MTT, solamente usando lo mismo, ¿no? El medio condicionado, lisado plaquetario, ya no solamente contabilicé las células, sino también hice estudios a nivel ya un poco a nivel de lo que sería MTT. ¿Qué es el MTT? Básicamente nos sirve para medir, ¿no? La proliferación celular, ¿ya?
por algunos cristales que se van formando. Entonces, esto lo lee un equipo, ¿ya? Y lo que podemos ver, nosotros tenemos nuestro control, que es un fenómeno fetal, tenemos el medio acondicionado, miren, no es significativamente, pero sí se ve que hay una mayor proliferación celular, HPL al 5%, ¿no? Ya se encuentra una significancia con respecto al gol estándar, el 10% y el 20%, ¿no? Entonces, esto me iba indicando de que a mayor concentración de lisado plaquetario, obviamente obtenía mayor cantidad de proliferación celular. Luego hice ensayo de doble proliferación en el tiempo. Esto es un ensayo muy usado para ver qué tan importante es el hecho de entender en qué tiempo las células doblan su población. O sea, digamos así, tú estás colocando aquí, por ejemplo, 4 células, ¿ok? La pregunta es, ¿en cuántos días logras obtener 8 células? ¿Sí? La idea es que al entender esto, es que te puedas dar cuenta, es que si tú, por ejemplo, tú requieres tus células, requieres de cada 2 días 20 millones, sabiendo que, digamos, en 24 horas, ¿no? O a menos, tus células pueden duplicar, pues tranquilamente siembras 10 millones. Y si quieres que se demoren 3, 4 días o según las horas que tú obtengas, pues puedes sembrar 5 millones, 1 millón, y ya tú vas a ir sabiendo, en base a horas y días, hasta qué punto puedes llegar al número celular que tú deseas para trabajar con tus pacientes. Entonces, probé lo mismo, ¿no? Medio condicionado, fenómeno fetal, rizados plaquetarios, y obtuve lo siguiente en horas, ¿ok? Entonces, el medio condicionado demoró 5.86 horas en llegar a su doble población. El suero bovino fetal, que es el gol estándar, en 5 horas. Mira el 5% de HPL aproximadamente en 3.6 horas, el 10% en 3.5 y el 20% a las 2 horas aproximadamente. Entonces, con esto vuelvo a reiterarles y decirles, ¿no? Que lo más recomendable es trabajar con el 5% de HPL. Y acá ustedes pueden ver, ¿no? El suero bovino fetal, miren las células, la morfología que presenta. El medio condicionado de las células amnióticas, ¿sí? El 5% básicamente parecido al suero fetal y el 10% son hilos, ¿no? ¿Te das cuenta? Miren la morfología con el control, cómo cambia. Al 20% ni te las muestro porque ya eran una cosa que estaba completamente lleno. Luego hice migración celular. Ese es un ensayo que lo estuve revisando y pues si tenía una herida abierta, como yo quería probar con respecto al cierre de esta herida a nivel de fibroblastos, pues lo que se hace es, tienes unos pocillos de 6, ¿no? Generas un crecimiento completo, una proliferación básicamente por más de confluencia del 80% en todo este pocillo, y lo que haces después es generar un pequeño raspado, ¿sí? Un raspado, y en ese raspado se van a liberar y se van a levantar células, como puedes ver aquí. ¿Okay? Te genera una especie de un espacio. Y ese espacio, en resumen, asemejaría a lo que sería una etapa de migración celular. ¿Okay? Entonces, lo que hay que ir evaluando es cada 24 horas, ¿no? Le agregas el medio, obviamente el medio de crecimiento, acá están las células, y vas a ir evaluando cada 24 horas si esto va cerrando, ¿no? O si no cierra. Por ejemplo, aquí puedes ir viendo cómo esta pequeña, digamos, abertura comienza a cerrarse. ¿Okay? Esa es la idea de un ensayo de migración celular. Ahora, yo hice mi propio, ¿ok? Y hice, por ejemplo, tenemos acá en el día 0, trabajé con suero bovino fetal a las 24 horas, mira, ¿okay? Ves que las células comienzan a migrar un poco, y aquí también van cerrando las 48 horas. Con respecto al rizado plaquetario al 5%, ¿no? Ese es el día 0, mira al día 24 ya esto se empezaba un poco digamos, a ser más pequeño, ¿no? Y acá si ustedes pueden ver, aquí te voy a marcar con el puntero, esto que ves aquí, estas células que tienen una, digamos, dirección opuesta, ¿no? Ven acá. Esto es lo que era este espacio anteriormente. Y esto ocurrió a las 48 horas. Entonces, por ahí voy deduciendo de que los factores que liberan las plaquetas, porque en sí estos son factores que liberan plaquetas que han sido lisadas, rotas, pues iban a servirme mucho con respecto a lo que sería la proliferación celular que te comenté hace un momento, y también ayudarían a la migración de estos fibroblastos. Acá trabajamos al 10%, miren, el día 0, en el día 24 obviamente se ve mucho mejor que al 5%, y en el día 48 ya esto era, pues ni siquiera puedo encontrar dónde estuvo la línea divisoria.
¿Ok? Luego hice estudios a nivel de genética de factores de crecimiento. Ya esto básicamente lo que se hace es evaluar, digamos, en el transcurso de horas, ¿no? Cada 24 horas, la capacidad que tiene, digamos, lo que libera el gel. Entonces, ¿cómo es esto? Lo que teníamos nosotros aquí es el gel, ya el gel formado, ¿no? Plaquetas más, digamos, las células amnióticas, y lo que se hace es tomar el exudado, porque como es un gel, ¿no? Se dan cuenta ustedes que va a comenzar a perder masa, a perder volumen, y ese volumen que va liberando es el volumen que yo tomé para poder hacer medición por medio de la técnica ELISA. ¿Y qué medí? Medí factores de crecimiento como el epidermal, TGF, el vascular epitelial y el derivado de plaquetas. ¿Okay? Entonces, dentro de lo que obtuve más, y también el prostaglandina 2, que es un inmunorregulador, obtuve mayor cantidad en mi biocompuesto, que estaba formado, te digo, de plaquetas y de células amnióticas, mayor cantidad de inmunorreguladores. También obtuve derivado de plaquetas, también obtuve TGF-beta y también EGF y vascular epitelial. Hasta ahí iba todo bien. Cuando me empecé a dar cuenta el hecho de que, por ejemplo, estas células en genética de crecimiento, pues mantenían, por ejemplo, el TGF-beta un estándar a través de los días, ¿ok? El PDGF iba en crecimiento, que esto es para mí muy, muy beneficioso, al igual también como el vascular, ¿no? Que en pacientes, por ejemplo, quemados y en pacientes con pie diabético, pues lo que pierden es la vascularización. Entonces, este factor de crecimiento me iba a ayudar a la vascularización, ¿ok? Ahora, acá tienes unos pequeños resúmenes de las tablas que fui yo hallando. Por ejemplo, mira, hice una comparación de un gel, formé un gel con una cantidad mayor de células, un gel con una menor cantidad de células amnióticas, un gel solo de plaquetas y un gel de plasma. ¿Por qué puse el de plasma? Porque, como te comenté, las células, la piel cultivada que se arma en el hospital se hace con plasma. El plasma nos sirve como scaffold para sembrar fibroblastos y también queratinocitos. Entonces, quise comprobar por ahí si hay o no factores. Y lo que encontré es que el gel de plaquetas, obviamente, pues tiene mayor concentración, obviamente, de que el gel de plasma, de este factor vascular endotelial, pero a medida que aumento el número de células, se ve mayor estado. Entonces, en otras palabras, quiere decir que aquí lo que influyó, ¿no?, en la liberación de este factor de crecimiento no solamente fue el gel de plaquetas, sino fue el número de células y las células amnióticas que coloqué en este biocompuesto. Lo mismo también ocurrió con respecto a TGF-beta, que es muy importante, por ejemplo, para disminuir la inflamación, para la replicación, para la formación también de nuevos vasos, ¿no? En el caso de GF fue algo peculiar, ya que estas células, al ser células epiteliales amnióticas, lo que hacen es consumir EGF para su crecimiento. Entonces era entendible que a mayor cantidad de células, pues obviamente había menor cantidad de factores de crecimiento, ¿sí? Porque lo consumen. Y el derivado de plaquetas, que es muy importante para la proliferación y también para la reepitelización, pues como te dije, se mantenía constante. Y eso para mí también fue muy, muy gratificante, el hecho de obtener esta constante a través de los 5 días. Y el prostaglandina E2, como te había dicho, es un factor inmunorregulador. Es aquel que te va a permitir disminuir, por ejemplo, toda la respuesta inmunológica, ¿no? Disminuir toda la inflamación. Y como puedes ver aquí, lo último que me faltaba es ver si mi biocompuesto que yo formé, o sea, mi gel con células amnióticas, era tóxico para los fibroblastos. Esto es muy simple. Lo que haces es colocas en una plaquita de 6, en una colocas los fibroblastos, sí, siempre saca fibroblastos. En otra colocas, por ejemplo, también los fibroblastos, pero colocas un producto tóxico, puede ser alcohol yodado, ¿no? Un producto que genere toxicidad a las células, y en el otro colocas un pedazo de tu scaffold. En el mío fue el gel. Y lo que haces es, por el transcurso de, puedes evaluarlo unas 96 horas si deseas, ¿no? El tiempo que tú puedas establecer. Lo que haces es tomar, ¿ok? Uno de ellos es tomar, por ejemplo, fotografías y ver de que aquí se va a ir formando un halo, ¿no? Aquí, perdón, se va formando un halo. Esto quiere decir que al formarse el halo o al ver poca proliferación celular, este producto es tóxico. ¿Qué sucedió con mi biocompuesto? Pues más bien esto comenzó a rebalsar y a llenarse las células y obtener una confluencia del 100%. Las células comenzaron a crecer exacerbadamente. Entonces, complementé esto con la idea de trabajar con pequeños pedacitos del mismo gel y evaluarlos en el transcurso de días
qué tantos, digamos, qué tanta cantidad de factores o qué tanto influirían en la toxicidad y en el crecimiento de los fibroblastos. Pues cuando hice el contacto, que se llama lo que te había justo comentado, ¿no? Colocar, por ejemplo, SDS o colocar el alcohol yodado, pues el número de fibroblastos obtenidos, pues acá es por número de células, o sea, lo que hice fue contar las células, ¿ya? Estas son las iniciales que coloqué. Con el producto tóxico, obviamente, pues no crecieron muchas. Con el sorbino fetal hubo un crecimiento y con mi scaffold, o sea, con mi biocompuesto, perdón, con mi biocompuesto, con el gel, con las células amnióticas, miren la cantidad de células que obtuve. Lo mismo sucedió con el sobrenadante, ¿no? Acá tienes, por ejemplo, fibroblastos, suero fetal y demen, que es el gol estándar para el crecimiento de los fibroblastos. Aquí tienes con el producto que sería el producto tóxico. Y aquí lo que hice fue evaluar un poco el hecho de las horas, ¿no? Por ejemplo, las 24 horas obtenía un buen pico, a las 48 horas se mantenía hasta, por ejemplo, las 96 horas. ¿Esto por qué lo coloqué? ¿Por qué trabajé en 96 horas? Porque tengo un gel que se va a deshidratar. Es un gel que no me va a durar más de 10 o 20 días. Entonces, solamente lo trabajé a nivel de 5 días, máximo 5 días. ¿Por qué? Porque en un paciente quemado, tú colocas un apósito, el que sea, y a lo mucho, a los 4 días estás cambiando, revisando, porque requieres ver cómo va la herida y también limpiar la herida. Entonces, este biocompuesto con 4 días que esté en el paciente, según los beneficios que te he ido mostrando y la teoría que he ido planteando, tendría muy buenos resultados. Entonces pasé a la parte de lo que es animal. Entonces dije, pues voy a empezar un poco el estudio en animales, hacer heridas en animales, como puedes ver aquí. Y primero quise colocar solamente células para ver si solamente mis células tenían capacidad de regeneración. Pues como puedes ver aquí, le coloqué y le inyecté en 4 puntos suero salina, o sea, suero fisiológico, y aquí en estas dos coloqué en 4 puntos, coloqué las células amnióticas en proporción, como te comenté, a 2 millones de células por kilogramo. Y si ustedes pueden darse cuenta, en el mismo tiempo, aproximadamente en 7 días, lo que se obtiene es una diferencia muy clara en la etapa de regeneración. Solamente células, ¿ok? Amnióticas. Y ya en el trabajo, pues la preocupación por los niños y la idea de plantear y con la parte teórica, pues elaboré solamente los geles de plaquetas que te comenté. Como te dije, pueden formarse en cualquier tipo de frascos, que se retiran y se colocan al paciente. Y aquí te voy a mostrar un poco del trabajo que hacemos. Acá tenemos unas criaturas, miren, se colocan caritas, ¿sí? Y los resultados solamente del gel de plaquetas, pues son muy beneficiosos. ¿Ok? En regeneración no vemos formación de esas zonas, como te dije, esas zonas heridas, ¿no? ¿Sí? Igual acá, la criaturita también, esta criatura llegó por parte así particular, se había pues quemado la carita también igual con contacto con agua caliente y miren cómo terminó su rostro al final. Esta chica es un caso muy especial, siempre lo comento, porque igual le colocamos los geles de plaquetas, como puedes ver aquí, ¿ok? Y pues lo que tiene ahorita que es una peluquita, ¿no? Porque se le tomó del cuero cabelludo piel para colocarle en las zonas quemadas también en su cuerpito. Y pues ella quería igual posar, ¿no? Igual quería salir bonita y se le puso una peluca. Pero su rostro, comparado a lo que teníamos en un inicio, era muy beneficioso. Esta también otra personita, fueron un caso de las hermanitas Serafina, eran 3 hermanitas que se dejaron encerradas en casa y hubo un incidente, no, eran 4 hermanitas y de ellas fallecieron, creo que si no me equivoco, fallecieron 2 y llegaron al hospital, ¿no? Puedes ver el grado de quemadura que tiene, ¿no? Y los resultados que íbamos obteniendo con la terapia a nivel de geles de plaquetas, ¿no? Acá también están las hermanitas, como te digo, y los resultados son muy, muy beneficiosos trabajando solamente con geles de plaquetas. Bien, chicos, he tratado de resumirte un poco todo lo que vienen haciendo. Te agradezco por la atención. De repente me excedí un poco en el tiempo, no sé si estaré dentro de los tiempos adecuados, pero este es un poco del trabajo que vengo desarrollando y espero haberte motivado un poco al hecho de entender que en Perú podemos hacer regeneración a nivel de terapia celular. Estamos recién iniciando. Hay muchos colegas en general y también médicos, bioingenieros y ustedes en un futuro que podríamos trabajar en conjunto
para tener unos buenos beneficios y establecer, por ejemplo, ya de repente por ahí un grupo de estudio o una rama, ¿no?, de investigación netamente en esta área. Pues bien, espero que les haya gustado la charla. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Un momentito. Gracias, Marco, por la ponencia. Ha estado realmente muy completa. Creo que a todos nos interesaba mucho aprender mucho más sobre cada aspecto que engloba esta parte de tejidos y biomateriales. Entonces, habiendo dicho eso, creo que ya podemos pasar a la ronda de preguntas. Pueden escribir sus dudas si es que tienen en el chat, o en el caso de prender su micrófono, pueden levantar la mano para hacerles el pase. Por el momento ya habían preguntado una pregunta en el chat, voy a leerla. Dice Jack Chanco: buenas noches, quería saber cómo es que abordan el tema del rechazo del tejido y el grado del daño como quemaduras de segundo y tercer grado. Perfecto. Jack, ¿no? Hola Jack, ¿qué tal? Mira, mayormente con respecto a lo que es el rechazo inmunológico, hay que entender los tipos de rechazo, ¿no? El rechazo pues agudo, rechazo crónico. Mayormente esto se debe al corto y largo plazo. Mayormente, ¿cómo lo evalúas? Por procesos inflamatorios, ¿no? A nivel de un tejido, obviamente vas a darte cuenta que el tejido no se adhirió, vas a darte cuenta que incluso la zona del paciente se encuentra completamente inflamada, ¿sí? Entonces quiere decir que en este momento hay un rechazo. A ese nivel, a nivel macro. A nivel ya, digamos, del paciente, podrías evaluar cómo se encuentran las citoquinas, ¿no? Cómo se encuentra todo su perfil inflamatorio ya del paciente. Eso es un poco con respecto al rechazo a nivel de tejidos. Pero lo que nosotros buscamos como banco de tejidos es que nuestros productos sean completamente inertes, o sea, que no generen rechazo inmunológico. Por eso te comenté un poco el hecho de quitar las células de cualquier producto que nosotros vayamos a producir. ¿Qué producimos? Producimos piel de cerdo, producimos membrana amniótica, producimos piel humana. Entonces, y aparte, bueno, otros apósitos que estamos por ahí tratando de avanzar, pero todos ellos van inertes, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Una de ellas es quitar las células por procesos muy simples, procesos hipotónicos, hipertónicos, o sea, cambio de soluciones, que las células se rompan, procesos de congelamiento, descongelamiento, y al final mandamos a irradiar nuestros productos. O sea, los productos van irradiados. Entonces, con esto hemos disminuido completamente cualquier tipo de rechazo a nivel celular. Ahora, si hablamos de células, ¿no? Hablamos de células, entonces usted te comentaba, es todavía un poco complejo que las personas acepten que se le pueda colocar células halogénicas, o como decir, de otra persona. Y por eso muchas terapias que están teniendo muchos resultados son autólogas, ¿no? Como te comentaba en el caso de la piel que nosotros creamos, es una muestra del paciente para el mismo paciente, ¿no? Entonces, un poquito con respecto a eso. Y la segunda parte de tu pregunta era en grado de quemaduras. Pues el grado de quemaduras vas a observarlo según profundidad, ¿no? Obviamente el primer grado pues son generalmente ampollitas pequeñas. El segundo grado ya es un poco ya la influencia de ir mermando las capas de la piel, ¿no? De hecho la epidérmica está dañada, ¿no? Y parte de la dérmica. Y ya la tercer grado ya obviamente es más profunda, ¿no? ¿Sí? Entonces, según la profundidad, tú vas a medir los grados de quemadura. Entonces, muchas veces vas a escuchar, ¿no? Un paciente quemado, 80% de quemadura de segundo y tercer grado. 80% se refiere a la amplitud de todo el cuerpo quemado, ¿sí? Con respecto a su 100%. Y el segundo y tercer grado se refiere a la profundidad. ¿Por qué? Porque imagínate, ahí, pues como le comentaba Luz temprano, ¿no? Tuvimos un casito de un niño que en provincia, pues, un rayo le cayó. El rayo entró por la parte, digamos, intercostal y salió por el brazo. Entonces, en la zona intercostal teníamos quemaduras, pues, entre primer y segundo grado. Y lo complicado que lo llevó incluso a la amputación fue la parte de la salida del brazo. Porque dice que cuando el rayo pues, ingresa no te genera mucho daño, más cuando sale. Y pues tuvimos que amputarle, bueno, se tuvo que amputar el bracito porque había incluso calcinado esa parte de la extremidad. Entonces, todo lo cercano al brazo pues era quemaduras ya profundas, ¿no? De hecho, tercer grado. ¿Sí? Entonces, ver un paciente quemado
en lo que tengo mi experiencia, yo no soy médico, soy biólogo, pero en lo que he tenido un poco de experiencia es lo que te podía comentar para que me puedas entender, ¿no? De hecho, que hay en la parte médica hay un poco más que profundizar y hay otras cosas más que poder observar, ¿ok? No sé si respondí tu pregunta. Muchas gracias. Ahora hay otra pregunta. No. Dice Arián, buenas noches, ¿qué libros o papers recomienda leer para introducirse en el campo de regeneración de tejidos? ¿Qué libros o papers? Bueno, yo tengo varios libros, ahorita recordarlos todo, tengo varios libros, si ustedes pues desean, justo también con mi correo ahí, me pueden escribir, no tengo ningún problema en compartirlos por Drive, sí, o darles acceso para que puedan ustedes. Hay un libro incluso que tengo por capítulos que habla de todo lo que es regeneración y agregado un poco a la parte de bioingeniería. Y como hay también libros o artículos netamente a lo que es células madre, ¿no? Pues si ustedes gustosos desean, yo no tengo problemas en compartir información con ustedes, ¿sí? Me escriben al correo y se las comparto de repente a ustedes como Biomix y ustedes de repente también las puedan distribuir a los chicos para que también les sirva de apoyo, ¿no? Y como revisión también a lo que hemos visto. Sí, estaría muy bien, muchas gracias. Ok, no, de Y nada. yo tengo una pregunta. Eh, Ah, en escucha. el, en el caso de hacer esta transferencia de apósitos que mencionó o este Ujú. proceso de ayudar al paciente para ponerle esta pielcita que elaboran, ¿cómo se puede medir si es que hubiese y si ha habido un caso de infección, quizás, no sé, por bacterias u otro tipo de organismos? ¿Cómo pueden detectar eso o cómo evitan que eso suceda, quizás? Lo que pasa es que cuando nosotros, como te digo, partimos de un producto que sale del área de banco de tejidos, sea células, completamente, digamos, inocuo para el paciente. O sea, hacemos un control microbiológico antes de que vaya el producto, salga hacia el paciente. En sala de cirugía, el paciente también viene ya con un control microbiológico, o sea, se le toman muestras y las zonas son reconocidas. Una zona que está infectada en un paciente tiene zona blanquecina, incluso tiene un poco de materia, ¿no? Entonces, es claro que en esa zona hay que hacer una limpieza. Y también se hace estudios, se los manda al laboratorio para que puedan determinar el grado microbiológico que pueda presentar, la contaminación. Ahora, nosotros al momento de colocar un producto, digamos, en una zona que esté infectada, netamente lo que vamos a encontrar es un rechazo, no una buena adherencia. Entonces es un producto en vano. Y eso es lo que mayormente nosotros como banco, y cuando hablamos de células, de terapia celular, es que el médico, el grupo, digamos, el grupo médico, en general también me puedo incluir, tenemos que entender cuánto cuesta producir o cuánto cuesta trabajar con terapia celular. Una lámina de piel cultivada te llega a costar aproximadamente entre tus 500 soles a un poquito más, ¿ya? Y por ahí suman algunos costos que te vayan sumando entre logística y la parte administrativa. Pues imagínate colocar al paciente 20 láminas de esas y que esas 20 láminas pues estén preparadas para un día determinado y en ese día te digan no porque el paciente se encuentra infectado. Esas láminas no aguantan más tiempo. Es perder dinero, es perder todo un trabajo de 21 días. Entonces, el hecho de entender no solamente parte del banco de tejidos, sino también de la sala de cirugía y también, como te digo, de todo el grupo médico, es que entender el flujo de trabajar con células es muy delicado, ¿no? Células, escafo, lo que ustedes también puedan producir como bioingenieros a futuro, es el hecho de entender eso, ¿no? Y cuando ustedes planteen un trabajo, planteen, primero lo que tienen que plantear es qué viable es su constructo. Lo otro es cuántos días son viables, si son sometidos o no, como justo me comentas, a la parte de infección, cómo hacerles controles para evitar que el producto se pueda contaminar. ¿Ok? Y dónde también tenerlo, porque no es lo mismo tener un constructo dentro de una cabina de CO2 a 37 grados centígrados que tenerlo a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, todas esas cosas ustedes van a ir aprendiendo. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. Bien. Sí, está bien, muchas gracias. Aquí tenemos Ok, otra de Leslie Tantacure. Dice, ok. muy buenas noches. En la parte práctica, ¿qué ha sido lo más complejo para el mantenimiento de células madre a nivel de laboratorio? Ah, ok. Uy, te tengo varias ahí. Leslie. Bien, con respecto al mantenimiento de células madre a nivel de laboratorio,
lo más complejo, y te digo, trabajar en el Estado, es pues que te lleguen los insumos. Algo que para mí es bien complicado es el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Y eso costumbre este chip, cuando trabajen con esto, van a tener una determinada, digamos, unos determinados productos. Entre ellos, por ejemplo, el medio. El medio, como te comenté, es el medio líquido que tiene vitaminas, proteínas, sales minerales, ¿no? Algunos factores. Y pues tú le compras a una marca A. Y esa marca A, obviamente, tiene un lote, ¿no? Es como entender, ¿no? Entre lote y lote hay diferencia, sí es cierto. Entonces tú pides un lote esta vez y trabajas con ese lote. Tus células se han acostumbrado a trabajar con ellas, tú has hecho todo un trabajo de doble proliferación, de en qué tiempo las células proliferan, cuándo llegan a su porcentaje, ¿no? Y ya están listas para poner al paciente. Y pues en el segundo pedido, el hospital o la empresa te dice, ¿sabes qué? No tengo este lote. O te dice la empresa, ¿sabes qué? No te quiero vender al Estado porque el Estado no me ha pagado, así que no voy a venderte ahora. Y es cambiar hacia otra empresa con otro producto y cambiar hacia otro lote. Entonces es hacer otro trabajo de lo que se llamaría control de tus insumos. Entonces, eso para mí es bien complicado, ya que yo lo que hago a veces es tratar de pedir que me den una muestra de lo que me van a dar antes de comprar, porque tú no compras un frasquito, compras, pues, por ejemplo, unos 10 frascos y el suero bovino fetal te cuesta 3.800 a 4.000, dependiendo de lo que vayas a encontrar. Y en 10 frascos son 40.000 soles. Imagínate 40.000 soles para el Estado y encima que no te vayan a servir adecuadamente, pues es un problema. Eso en Perú todavía es un problema. En otros países es más fácil, ¿no? Te dicen, incluso te avisan la empresa, ¿sabes qué te dicen? Mira, ¿sabes qué? El lote que estoy produciendo se me va a acabar. Tengo un lote nuevo, te voy a dar una botellita pequeña, por favor, mide o comprueba si es igual o si no para darte otro lote y me sigas comprando los insumos. En nuestro país eso aún no existe, ¿no? Otra, por ejemplo, que te puedo contar en la parte práctica, lo más complejo que he tenido, por ejemplo, es el hecho de que las células no vayan a crecer, ¿no? Y eso es algo que de repente, como digo, en un futuro, siempre digo, tengo que hacerlo, es hacer un curso de control de calidad en cultivo celular. ¿Por qué? Porque no es tan fácil poner las células en un frasco y esperar que crezcan en 24 o 48 horas en una semana. No. Si yo te mostrara las fotografías que tengo, en las cuales he tenido varios frascos que desechar, morfología de células cambiantes, no llegan a la confluencia adecuada, se me han muerto, no se han adherido, etcétera, es por falta de entendimiento de lo que es control de calidad en cultivo celular, ¿no? Entonces, eso es otro de los problemas que he tenido, ¿no? Y bueno, después por ahí las muestras, ¿no? Siempre al principio cuando te llega una muestra de grasa, obviamente te llega con mucha cantidad de sangre y pues tienes que ser un poquito, digamos, no tener el miedo o a veces mucho, podemos decir, el asco, ¿no? De coger algo que viene de una persona viva y trabajarlo, ¿no? Eso por ahí, ¿no? Pero después lo demás creo que es manejable. ¿Sí, Leslie? ¿Está bien? Sí, muchas gracias, muy interesante. Bueno, yo recién he egresado de biología y la verdad que los temas de biotecnología me llaman mucho la atención, me gustan y muchas gracias por la ponencia y me parece muy interesante, ¿no? En la cuestión en laboratorio me imagino yo ya es mucho más diferente, ¿no? Ya cambian las cosas y es bonito saberlo de alguien que ya lo ha experimentado. Gracias. Ok, de nada. Bueno, esa fue la última pregunta. Ah, no, aquí hay otra. Okay. Adriana Lauren nos dice, me encantó la presentación. Tengo una duda. ¿Han realizado el análisis de la microbiota de la piel que tiene beneficio en el tejido a los pacientes que han presentado mejorías? ¿Han presentado cambios en la presencia de esta microbiota en la región donde se ha producido la regeneración? Muy buena pregunta. Algo que también muchos están investigando y trabajando es la microbiota, ¿no? Así como tenemos bacterias que obviamente nos van a perjudicar y una de ellas por el laboratorio son, y en salas son las pseudomonas. Si ustedes revisan, por ejemplo, Adriana, un poco todo el daño que generan las pseudomonas, pues incluso puede llevar a la muerte a un paciente quemado, ¿no? Entonces, peor aún si son pseudomonas intrahospitalarias, aquellas que están resistentes. Pues es cierto, también tenemos nosotros una microbiota, una flora que podría en cierto caso beneficiar. Pero si hablamos nosotros de un paciente quemado, ¿no? Lo que, imagínate tener la piel expuesta, lo que se tiene que tratar de hacer es minimizar. Entonces, lo que nosotros producimos son como, a ver, antes lo que se hacía, para que me puedas entender,
Antes, por ejemplo, lo que mayormente se hacía es, tienes una herida y lo que primero hacen es te colocan una gasa, ¿no? Una gasa en la herida. Pero ¿qué pasa cuando a los días, bueno, incluso a las horas, ¿no? Todo el exudado, lo que va liberando de la herida, se seca y te quieren sacar la gasa. Entonces prácticamente levantan todo lo que las células han ido regenerando, todo lo que tu sistema ha estado trabajando, lo van a desprender. Y otra vez tendrías, digamos, la piel expuesta para que cualquier bacteria pueda ingresar. Ahora, entonces, un apósito biológico del que nosotros producimos, al ser biológico, ¿no? Y no sintético, lo colocas encima de la herida y la idea es que al transcurso de los 4 o 5 días de ser biológico, se vaya poco a poco, digamos, degradando y se vaya desprendiendo. ¿Esto qué te genera? De que la zona de por sí, o sea, el mismo paciente regenere su, digamos, zona dañada. O sea, comience a producir queratinocitos, fibroblastos. Ahora, estos que te comento son tejidos inertes, solamente sirven como apósitos, como coberturas, nada más para evitar cualquier tipo de infección. Pero, y ayudar, como te digo, a la regeneración en ese aspecto. Pero lo que yo estoy yendo más allá, la idea mía es no dar un apósito inerte, sino dar un apósito que tenga factores de crecimiento, que tenga células, que no solamente sirva de cobertura para la herida, sino también sirva de, digamos, no mediador de factores de crecimiento, mediador de regeneración, que beneficie más rápido a un paciente. ¿Por qué te digo esto? Porque un paciente, cuando llega y es quemadito, pues a las 48 horas lo que hace el médico es estabilizarlo, o sea, buscar que no pierda mucho líquido. Después de eso, ya lo que tienes que hacer es buscar que el paciente comience a regenerar. Entonces, tienes pocos días y pocas semanas para que el paciente regenere. Entonces, ahí es donde viene la parte de los apósitos. ¿Sí? No sé si de repente logré responder tu pregunta a Adriana con respecto a estas microbiotas. Sí, pero mi duda era respecto a si han habido cambios, es decir, por el mismo hecho de que ese tejido va a ser regenerado, digamos que se espera de que este tejido sea, que no presente bacterias como usted lo mencionaba, para evitar algunas infecciones. Entonces, Sí. si hay una interacción, digamos, con esta microbiota, ¿va a existir un cambio de por sí de esta piel? O sea, yo estoy como volando un poco. No te preocupes. A ver, vamos a ver. Creo que por ahí voy a tratar de leerte el pensamiento. A ver, mira, yo entiendo algo. De repente tu curiosidad va por un aspecto. Cuando hablamos nosotros de una persona y una herida, quiero que lo tengas en cuenta esto, ¿ya? Es que lo que nosotros buscamos por cualquier medio, sea tejidos, sea apósitos biológicos o sea sintéticos, es, incluso hay unas gasas que tienen plata para poder disminuir toda la cantidad bacteriana. Entonces lo que se quiere es que el paciente disminuya la carga bacteriana que pueda tener en esa zona. ¿Sí? Eso es lo que se busca. Incluso los pacientes están aislados en salas, en ambientes especiales para que no haya contaminación. Y aparte de colocar los apósitos, se le coloca pues bastante cantidad de gasa encima de los apósitos para que no haya una infección. Entonces, eso es lo que tienes que entender, ¿no? De que en un futuro, obviamente, esta piel que tú le puedas colocar genere algún tipo de infección, no. Como te digo, todo bien inerte. Que el paciente pueda generar de repente una infección a futuro después que se haya tratado, pues ya vendría por otros tipos de, digamos, influencias, no por la piel que le has colocado. Ahora, si quiero entender de repente lo que tú estás pensando, es que sí puedes crear un apósito, puedes crear un scaffold que tenga, por ejemplo, antibióticos. Y esos antibióticos los puedes colocar encima de la herida. Entonces, sabiendo en Perú, sabiendo cuáles son las principales bacterias intrahospitalarias, pues podrías trabajar en base a antibióticos y crear un producto que libere gradualmente una cantidad o una concentración de antibióticos que lo que van a hacer es disminuir la infección que puede tener tu paciente. No sé si por ahí de repente nos entendimos, Adriana. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Ahora, como uno de los pasos finales, los que deseen pueden activar sus cámaras para tomar la foto final, si se animan. Ok. Para el recuerdo.
El recuerdo. Entonces, animando ahí. Creo que no se anima. Están cenando. No, no te preocupes, si en este caso no hay ningún. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, creo que ahí tomo. Entonces, 3, Ok. 2, 1, cheese. Y ya está. Perfecto. Muchas gracias, Marco, por tu presentación. Fue muy No, de nada. motivadora. Seguramente muchos de los presentes se van a animar a trabajar en lo que es esto, o investigar en medicina regenerativa. Ujú. Gracias a Claro. todos. Gracias a todos por asistir. Nos vemos en la próxima. Gracias, sí, esperamos Otra vez, tenerte gracias, Marco. en otra ocasión. Chao, chao. Ok, chao Bueno, chicos. Cuídense. Hasta luego. cuídense, hasta Hasta luego, luego. chao. Gracias. Chao, chao.